aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Pudimos mirar el cuerpo. Lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago. Así que estamos convencidos de que es Santiago. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el ritmo. Yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo. Y una de las hipótesis es esa, y no puedo hablar más. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Estamos luchando con la esperanza que aparezca, pero así todos seguimos esperando, no sé, un poquito de luz o algo del gobierno que diga por lo menos una intención de buscarlo. Entraron personas al puesto y me tiraron la puerta abajo y me atacaron a mí. En el momento de susto agarré mi cuchillo y lo tenía en la mesada. Calculo que uno de ellos chocó con mi cuchillo ahí en ese momento que yo enfrenté con ellos. Por los noticieros me enteré que podría haber sido Maldonado quien fue a atacarme en la noche. Dos cosas, o está detenido, torturado con vida, o está muerto, descartado. No hay Ustedes no van a parar. Porque si no, ya hubiese aparecido, ya hubiesen dicho si estaba detenido acá, lo tenemos detenido, demorado, no sé. Se aplicará lo que se le tenga que aplicar, si cometió algún error ante la justicia, pero nada de eso dice. Bueno, lo cierto es que en las últimas horas apareció alguna pista que se está siguiendo particularmente en la provincia de Entre Ríos. Y tiene que ver con el testimonio de un camionero de 73 años que declaró que el domingo pasado levantó a un mochilero muy parecido, con rasgos en su cara muy coincidentes a los de Maldonado. Y esto ocurrió en la localidad de Ceibas, reiteramos, en la provincia de Entre Ríos. Es un delincuente, es un impresentable el juez. Ayer salió diciendo en un diario que mi hermano podía haber estado ahogado en el río. Eso le iba a y ahora, respecto a las declaraciones de ayer. inapropiada, o sea, decir que está muerto, o sea, la verdad que es una locura impresionante. El chico estaba parado en el medio de la banquina, en la calle, haciendo señas con las manos, que parara desde lejos, ya hacía señas. Bueno, hasta que llegamos y, bueno, él le pregunté, mi pareja le pregunta si lo podía llevar. Incluso cuando se le preguntó el nombre, él tampoco nos dio el nombre. No lo dio el nombre. Y nosotros no lo sabíamos. Y sabía que había un chico perdido porque nos habían preguntado en la ruta, pero más adelante. Pero hasta ese momento ignoramos todo. Era él. No había forma de que no sea él. Hasta el día 22 yo puedo asegurar que esa persona estaba con vida. Y pedía la colaboración de los gendarmes. Confieso que me ilusioné. Creí que podía funcionar para que apareciera rápido. Ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los gendarmes, ni en los jefes que participaron en la represión en la comunidad mapuche. ¿Le dijeron hasta qué punto del terreno avanzaron? Tengo entendido que avanzaron hasta cerca del río. ¿Le comentaron si vieron que detuvieron a alguien? No, no detuvieron a nadie. ¿Estás seguro que no detuvieron a nadie? No detuvieron a nadie. ¿Pone 100% las manos en el fuego por todos los que estuvieron en el operativo? Totalmente, señor. ¿Tanto de Bolsón como de Esquel? Totalmente. Lo están buscando a Santiago como extraviado, como desaparecido. Santiago desaparece dentro de un marco de un operativo de represión que se hizo en la comunidad. Logro ver que habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que en esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana, cuando decidimos cambiarnos la ropa. Estacionan una camioneta blanca perteneciente a gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Esquel. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Hoy a lo largo de todo el día se discutió mucho sobre el testigo E, algo que nosotros les empezamos a contar ayer, aquí en Tercera Posición.
¿Por qué es tan importante esta cuestión del testigo E? Si existe o no el testigo E, qué dijo, en qué punto se desdijo, si dijo lo que dijo, si dijo una cosa al comienzo de la desaparición de Santiago Maldonado y ahora se desdijo y dijo otra cosa, si apuntó o no el lugar donde finalmente aparece el cadáver de Santiago Maldonado. A ver, a lo largo de estos 2 meses yo les fui mostrando cómo mintió la Gendarmería, cómo el juez Otranto distrajo la investigación. Esta es una causa donde hubo 131 casos de gente, como ustedes veían ahí, que dijeron haberlo visto a Maldonado y que el juez Otranto, de una manera incomprensible, se iba corriendo atrás de cualquier pista peregrina y no investigaba, nunca quería investigar a la Gendarmería. Todo eso, todas esas cosas, esas manipulaciones que hubo en el expediente, nosotros se las fuimos contando. Pero el cuerpo apareció y los pocos datos que se van conociendo de la autopsia han generado una división, una bifurcación dramática que se sabrá cuando se conozcan los resultados de la autopsia, que dicho sea de paso, ya se podrían conocer algunos resultados previos de la autopsia que aclaren o que den alguna pista de lo que pasó y que no que haya que esperar 15 días con solo lo que dijo el juez Lleral el viernes pasado, justo antes de las elecciones, y después de ahí en más, no se sabe exactamente cómo murió Santiago Maldonado. Pero ¿por qué es importante, les decía, lo del testigo E? Porque el testigo E, que existió, ¿sí? Y hoy los funcionarios, los miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de otra organización de derechos humanos de Córdoba estaban furiosos con el periodista, con Claudio Andrade, colega que había publicado la existencia del testigo E, y lo que decía Andrade, lo que hizo fue contar un documento que es un documento público y que yo también tengo aquí en mis manos. Hoy, curiosamente, el juez federal, Gustavo Lleral, un juez que hasta ahora había tenido pese a alguna lentitud, había tenido un comportamiento razonable en la causa, sale a cruzar la versión del testigo E diciendo el testigo E no existe. ¿Cómo que no existe? El testigo E existe porque lo presentaron los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de otra organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, recabaron su testimonio y lo mandaron, como se ve aquí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base a estos 5 testimonios, uno de ellos el del testigo E, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos depende de la OEA, ¿sí? Le manda esto se lo manda como un dossier, ¿a quién? A la Cancillería Argentina, al gobierno argentino, utiliza los canales que corresponden. Se lo manda al gobierno argentino, el Poder Ejecutivo, que es lo que tiene que haber hecho, porque si no sería un desastre, sería un Estado poco serio, hay bastantes cosas poco serias en Argentina, suponemos que no será la Cancillería, se lo tiene que haber mandado al juez federal Gustavo Lleral. Entonces son como contradictorias las declaraciones del juez federal, que por un lado dijo, el testigo E no existe, pero después cuando uno vuelve a escuchar otras declaraciones, porque habló con varias radios hoy, dice, el Estado argentino tiene una demanda, hay un reclamo internacional, y el gobierno transmitió esa demanda y se informó de las tareas, en este caso, el juzgado de Esquel hizo en la causa del habeas corpus. En ese traslado sí constaba la demanda que había realizado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, pero de ninguna manera había una declaración testimonial en términos técnicos. O sea, existía Manon Tropo, ¿sí? El expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde figura la declaración del testigo E, que dice que a Santiago Maldonado lo acompañó hasta la mitad del río y después él se volvió y ahí lo agarran los gendarmes, lo suben al Unimog y se lo llevan, existe. Por eso es tan importante la declaración del testigo E y si es verdad o no es verdad. Igual esto es cuestión de horas o cuestión de días, porque la autopsia es la autopsia eterna, pero es cuestión de días. En algún momento la autopsia dirá si Santiago Maldonado se ahogó efectivamente ahí, en ese punto entre 50 y 70 metros río arriba, y esto siempre decimos que es lo que hasta ahora no tiene explicación, de donde lo vieron por última vez, de donde los perros detectaron que se perdía el rastro de Santiago Maldonado, o si lo llevaron y se ahogó en otro lado, o se había ahogado ahí y los gendarmes sacaron el cuerpo y lo llevaron por otro lado y lo volvieron a meter en el agua. Esto es lo que todavía no queda claro. Hasta ahora, no aparecen testimonios, no aparecen indicios en el cuerpo de Maldonado de que haya sido golpeado, herido, baleado, ¿sí? Por eso es tan importante la cuestión del testigo E, porque
Si la autopsia demuestra, insisto, si la autopsia demuestra que Maldonado se cayó en ese pozo y se ahogó en ese lugar, más o menos, ¿sí? Y estuvo todo el tiempo ahí, eso va a obligar a replantear, y aunque duela, va a haber que pensar que los mapuches mintieron. Porque hay dos testimonios de mapuches, al menos dos de los que se conocen, de Matías Santana por un lado, y el del testigo E, que dijeron, escribieron, que a Maldonado se lo llevaron en un Unimog. Por eso es importante que se conozca la autopsia, para saber quién dijo la verdad y quién no dijo la verdad en esta historia. Para que no haya dudas, les voy a leer lo que dijo exactamente el testigo E en la declaración esta, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le mandan al gobierno argentino para considerar, y acá en la carta que le dirigen, le dicen que consideran esto, que de acuerdo a estos testimonios, consideran que se trata de una desaparición forzada de personas. Dice, sobre este testimonio, el de testigo E, hacemos saber que es el más importante de los 5 que se conocen. Aún no ha declarado ante la justicia por temor a represalias. Hemos instado a que se presente a declarar y como aseguramiento de sus dichos que hacen a la verdad de los hechos, transcribimos su testimonio. A los efectos de preservarlo, bueno, dice, nos señala que el 1 de agosto, al momento en que la Gendarmería Nacional ingresó al pull-off, corre hacia el río. Dice que al llegar al río también lo hace con Santiago, que deciden cruzarlo, pero a esa altura del río tenía una parte profunda. O sea que el testigo está diciendo, había una parte profunda, donde la única manera para cruzarlo era a través de un nado de metros. Había que nadar un tramo. Según el testimonio, Santiago no sabía nadar. Hasta ahí todo va siendo coincidente. Entonces trata de tomarlo para ayudarlo a cruzar el río. Mientras eso sucedía, los gendarmes efectuaban disparos contra ellos. Acá se ve una de las mentiras de Gendarmería. Recuerden que Gendarmería decía, no los vimos, no los tocamos, cruzaron el río, no sabemos qué pasó. Pero entre los mensajes, entre ellos, de los gendarmes, decían hubo corchazos. Y después está el gendarme Echazú y el gendarme Soilán, que volvían del río con las escopetas. O sea que, como dicen los gendarmes, corchazos hubo. No aparecen en el cuerpo de Maldonado. Por ahora no hay noticia de que hayan impactado en el cuerpo de Maldonado. La acción de cruzar el río se dificultaba bastante. Entonces Santiago le dice al testigo E, siga usted, Peñi, yo no puedo más, yo me vuelvo. Entonces ahí el testigo E lo suelta. Y ahí es donde la historia se bifurca. Si lo que dice el testigo E es verdad, coincide con lo que dijo Matías Santana, el otro mapuche, el que primero declaró, ¿sí? Que dice que Santiago se encontraba totalmente mojado, la temperatura era muy baja y el agua del río era extremadamente fría y que nunca llegó a cruzar el río. La situación del cruce del río es observada por una decena de gendarmes que se encontraban sobre lo alto de la barranca. 3 de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando, acá tenemos a uno. Ojo, porque este acá tenemos a uno también coincide con algo que escuchó uno de los gendarmes, que dice acá tenemos a uno. A su vez, el testigo escuchó un escopetazo. Coincide con los corchazos. Hasta ahí el relato es bien verosímil. El testigo señala que esos 3 gendarmes lo arrastran con golpes a Maldonado hasta el alto de la barranca donde se encontraba el resto de los gendarmes. Asevera que lo suben a una Unimog. Esa es la última vez que vio a Santiago. ¿Sí? Este es el punto crucial. Si Santiago Maldonado, en el mismo momento que estaba intentando cruzar el río con él, se cae y se ahoga, no lo agarraron los gendarmes. Entonces hay al menos 2 mapuches que mintieron. Esto es el nudo de la cuestión. ¿Sí? Por eso, todo el debate que se armó respecto del testigo es tan importante. Porque habría, si es verdad lo que dice el testigo a Maldonado, como sea, ahogado o no ahogado, se lo llevaron los gendarmes. Si no es verdad lo que dice el testigo tampoco es verdad lo que dijo Matías Santana. Entonces a Maldonado no se lo llevaron los gendarmes y se ahogó ahí. Esto, insisto siempre, no le quita responsabilidad a los gendarmes, porque los gendarmes habían entrado, y mucho menos el juez Otranto, habían entrado a un lugar con una teoría peregrina, que es esta de la flagrancia, a perseguir a unos tipos que le habían tirado piedras y uno de ellos se termina muriendo. Entonces, esto no le quita responsabilidad, pero es una versión más light respecto de la versión dura de la desaparición forzada de personas. Esto es lo que tiene que revelar la autopsia.
La autopsia va a ser crucial para saber si el testigo E y el otro mapuche, Matías Santana, mintieron o no mintieron. Por eso se arma tanto quilombo y tanta discusión y tanto tironeo. Por ahora, eso solo es un tironeo, donde todavía está la cuestión de la creencia. ¿A quién le creen? ¿A los mapuches o a los gendarmes? Por favor, que se conozcan los resultados de la autopsia. Bienvenidos. Tu tercera posición. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje y esto lo he aclarado y está en mi resolución a partir de las recomendaciones de expertos en rescates y buzos, como el prefecto Ruata, que es el jefe de buzos de Bariloche. Lo único que se hizo fue comenzar unos metros más arriba del lugar donde se había realizado o se había iniciado anteriormente y repasar todo el área. Incluso el rastrillaje no se iba a hacer dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche, sino que iba a continuar a lo largo de 60 kilómetros. Así está escrito en la orden, que incluso se les dio copia a los medios y a las propias personas que estaban ocupando el lugar. La información es urgente porque tengo en línea a Enrique Prueger. Si ustedes no lo recuerdan, Enrique Prueger es perito criminalístico y es el hombre que resolvió un caso que tiene mucho de parecido con el de Santiago Maldonado, que es el caso del soldado Carrasco. Al soldado Carrasco, quien resuelve el caso es Prueger, con una pericia que demuestra que lo habían tenido a Carrasco en un lugar y después habían tirado su cadáver en el otro. Y había habido no solamente autores materiales, sino gente que había colaborado para encubrir el crimen. Finalmente, esos encubridores terminaron zafando porque la causa prescribió, pero lo que había dicho Prueger en ese caso era fundamental. Enrique Prueger vive en el sur y conoce bien la zona del río Chubut y por eso yo quería preguntarle qué opinaba de lo que se va sabiendo de la autopsia y de cómo apareció Santiago Maldonado. Enrique Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cuál es tu mirada sobre lo que va sabiéndose de la autopsia de Santiago Maldonado? Sí, mira, las limitaciones son las fotografías que observamos y lo que más valioso fue la declaración del juez el día viernes a la noche, a la madrugada del sábado sería, cuando sale de la morgue judicial, ¿no? Es decir, él dice que le toman huellas papilares y lo identifican. Sí. No esperan el ADN, sino que ya lo tenían identificado por las huellas papilares. Eso, ¿sabés lo que significa? Cualquier manual de tanatología en ahogados, ya sea de sumersión o inmersión, te dicen que más tardar entre los 14 y los 20 días, el guantelete de piel se extrae porque es un fenómeno de maceración. Para que la gente lo entienda. O sea que Maldonado no debería tener sus huellas digitales tomables, digamos, no se podría haber identificado por los 78 días o imposible. Y te digo por qué. Aunque tuviera guantes. Y tampoco, porque la humedad igual ingresa y en el momento que van a sacar el guante se va con el guantelete de piel, porque la humedad igual está dentro y la humedad se permanece ahí. Así que olvídate, eso tampoco. Pero hay otro detalle que hay que tener en cuenta. Esos ríos patagónicos no están congelados, están fríos, no congelados. Hay fauna y esos peces, ¿no? Y otros organismos más pequeños se encargan de reducir la materia orgánica. Además de eso, vamos a hablar de los fenómenos externos, ¿no? Porque los fenómenos internos serían la putrefacción, que también avanza de una manera más retardada, pero avanza. Aun cuando haya estado en un pozo que tiene menos corriente, ¿eso no lo hubiera conservado mejor? Mira, sos muy atinado en lo que estás diciendo. Dentro de las aguas vos tenés aguas corrientes, que son las aguas como estás viendo en este momento en las imágenes, que se desplaza el bote con una velocidad promedio entre 15 y 20 kilómetros sobre hora, que es más o menos el ritmo de ese río, y además de eso tenés aguas confinadas, que son aguas en las cuales están quietas. Pero a pesar de todo eso, sin tener en cuenta la corriente, hay ya una visión errónea de lo que se está apreciando. Se está diciendo de que el cadáver se ahogó hace 78 días en ese lugar. Olvídate, es decir, ese es el lugar de la posición final del cuerpo. Ese cadáver viene de río arriba a río abajo,
y se enganchó posiblemente en ese lugar. Y eso es lo que están determinando. O sea que vos no descartás la posibilidad, para decirlo a ver, de una manera más didáctica, que ese cadáver lo hayan tirado río arriba y haya muerto en otro lado. Es que es lo más probable, porque ¿sabes cuál es el tema? La corriente, la hidrodinamia del lugar, en la maceración la acelera, porque no solo es la maceración por humedad de la piel, la gente cuando se baña se le arrugan los dedos, ¿sí? En una pileta a los 10 minutos tienen todos los pulpejos arrugados. Bueno, ese proceso es irreversible en el agua, no se detiene por más que el agua sea fría, ¿sí? Y a veces escucho a algunos expertos por televisión que plantean, dicen, el agua es helada y se congelaron los fenómenos. Bueno, no, Carrió dijo que era como Walt Disney, ¿no? No, olvídate, dije expertos. No ocurre eso. Hay fenómenos que tienen que ser de la maceración, que las huellas esas no tendrían que haber estado en 78 días, y hay otro detalle, la fauna no lo atacó, es decir, las zonas descubiertas, ponele que las manos estuvieran enguantadas. Bueno, dice que estaba todo cubierto por el frío y que esa ropa pesaba 30 kilos, ¿eso no pudo haber llevado el cuerpo para abajo y preservarlo? Sí, pero la fuerza de la corriente arrastra hasta las piedras, es decir, arrastra todo la fuerza de la corriente. No, olvídate, acá hay cuestiones que tienen que ver. En los propios ríos vos tenés fuerzas que son verticales, que son los famosos remolinos, y después tenés fuerzas tubulares que son como si fueran fuerzas, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran túneles de giratorios que se generan en el agua, ¿no? Y que lo van revolcando al cuerpo. Entonces, están muy atinados los expertos que están trabajando. Yo tengo mucha confianza en la gente que está trabajando. Primero el equipo de antropología de la República Argentina, gente respetada a nivel mundial, el mismo equipo Cuerpo Médico Forense de la Corte. Hay un autor de tanatología que está en el equipo del equipo médico forense de la Corte, que escribió un libro de tanatología forense que expresa que el guantelete de la piel, de las manos... Lo que decías de las huellas. Exactamente, se separan de lo que serían la carne, para que la gente lo entienda, entre los 14 y los 20 días. Así que no creo que firmen con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Ahora bien, ¿se puede saber si se ahogó inmediatamente o se ahogó después, Maldonado? Bueno, hay dos preguntas que tienen que contestar en la autopsia, ¿no? Para eso están los médicos forenses, obviamente. Una es de qué murió, ¿sí? Y la otra es cuándo murió. Si coincide de qué murió con cuándo murió, tenemos un problema serio. Porque si la data es como yo te digo, que no puede superar los 20 días porque no hay un fenómeno de congelación que lo mantuvo sin tocarse porque era un solo cubo de hielo en el agua y los peces no lo pudieron atacar. No, desde el primer día que nosotros vemos que ese río corre por ese lugar y no hay patinaje sobre hielo en el río Chubut. Entonces, nosotros lo que tenemos, por más que el ambiente externo sea de 14 grados bajo cero, el agua está arriba del punto de congelación. Significa que hay fauna, hay vida, ¿no es cierto? Sí, hay peces, los mapuches van a pescar a ese río, aún en invierno. Por eso mismo te digo. Entonces, lo que te planteo acá es lo siguiente. La gran pregunta que creo que tienen que contestar y que va a ser el inicio de la investigación va a ser si la data coincide con la degradación del cuerpo, ¿no? En este caso es, si coincide, la causa de la muerte y la muerte con la degradación del cuerpo. Si murió hace 20 días estamos en un serio problema, hay que investigar dónde lo tuvieron vivo. Y si se murió el día de que fue el ataque o el allanamiento ilegal de gendarmería, bueno, ¿a dónde lo tuvieron congelado para después tirarlo al río? ¿Vos ves factible eso? Porque ya sería un escándalo. No, es que son las dos hipótesis. Decime, si yo te digo que tiene 20 días en el agua... O sea, vos descartás que se pueda haber ahogado ahí mismo escapando de gendarmería. No. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Es decir, yo lo que te digo es que el día de la desaparición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que es imposible que haya estado muerto en el agua durante 78 días. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tendría que estar absolutamente degradado, la cabeza lo único que tendríamos que tener lamentablemente es el hueso pelado para que la gente entienda, y las manos hubieran desaparecido, en el último de los casos. Suponte que las manos hubieran estado en guante, no te preocupes, cuando sacaban el guante que tenía, se iba todo lo que era la materia descompuesta de la piel y no quedaba ninguna huella dactilar, ¿no? Porque las huellas dactilares están en la dermis y en la parte superficial que es la epidermis.
y ese guantelete de piel saca dermis y epidermis. Enrique, Entonces, te agradezco no mucho el queda más. contacto. Te mando un abrazo. Gracias a vos, Brian. Hasta luego. Y le decíamos antes, esta es una causa donde hay cantidad de testigos falsos, testigos plantados, pero la verdad que no hay que horrorizar, porque testigos plantados estamos llenos últimamente en las causas judiciales argentinas, ¿o no, Néstor? Sí, lo que es más difícil, Rolando, es que ese falso testimonio luego llegue a condena. Condenados hay pocos, procesados hay unos cuantos, y lo que hay más en todo esto son testigos que dicen, bueno, yo me confundí. Y como el falso testimonio es un delito que necesita que lo hagas a propósito, vos no podés equivocarte y cometer un falso testimonio, entonces la mayoría de las causas no terminan en condena. De alguna manera zafan. Pero eso que son tipos que los meten para distraer un expediente. Absolutamente, absolutamente. O para crear una causa. Bueno, para los que generar decían una que lo causa. vieron a Maldonado por cualquier lado estaban para eso. Bueno, a ver, lo que pueden decir es me confundí, vi a una persona que tenía rastas, pelo largo, una mochila, parecía una persona joven, me confundí. Esos van a zafar, porque hay que demostrar que declararon Que lo hicieron a propósito. O que eran unos boludos. Digamos, la diferencia entre ser un maldito y Mirá, un boludo. hay dos delitos en el Código Penal que ser un boludo te saca de la culpa. Uno es el de incumplimiento de deber de funcionario público. Vos podés ser un marmota y hacer todo mal, pero si no lo hiciste a propósito, no tenés condena. El otro es el falso testimonio. Vos podés ser ciego, miope, malintencionado, estar influenciado o suponer que viste algo que no viste. Pero si no lo hiciste a propósito, olvidaste, zafaste. El doctor Damiano Detti tiene larga experiencia en testigos plantados. Digo, el litigar en la provincia de Buenos Aires está lleno de testigos plantados, ¿o no? Así es, Rolando, sí. No solamente el testigo plantado, sino la entidad que se le da al testigo plantado. Lo que Bueno, porque siempre es como esos testigos de identidad reservada que terminan esa es siendo... otra cosa. A ver, vamos a dividir en testigo simple, testigo protegido, bajo el régimen de protección de testigos, y testigo con identidad reservada, que no sabes el nombre, y en general en los juicios no los usan, o mueren antes del juicio. Pero no quiero dejar de olvidar de decir algo que recién mencionó Néstor, sobre los testigos que dijeron ver a Maldonado. Hubo dos testigos que lo he visto yo, y antes de todo esto, digamos, ya uno advierte que hay algo raro. ¿Te acordás de los dos hombres mayores? La pareja que estuvo de viaje. Que decían que con certeza lo vimos. Que ellos decían, nunca dijimos esto porque estuvimos de viaje. Ahora que nos enteramos en los medios, decimos esto. Y en ese momento dieron dos datos precisos. Uno, la fecha del cumpleaños de Santiago, con la edad, y el dato de que lo había llamado su cuñada para el día de su cumpleaños, que fue eso manifestado después en varios medios antes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que ellos tenían un dato que le había dado a alguien para que dijeran eso? Había dos posibilidades. O estuvieron realmente con Santiago Maldonado y luego Santiago murió. O alguien le filtró ese el dato. O sea, el filtro lo vieron los medios, pero lo dijeron con conocimiento, como decía recién esto, de que estaban mintiendo. Obviamente puede pasar de que la gente tenga algún problema psicológico y fabulen. o delirio de aparición. Y se crean la fabulación. Pero vamos a los testigos en general para las causas comunes y tradicionales. Está el testigo común, el testigo que miente. El testigo que miente es un testigo que puede ser porque le paga a alguien, porque lo amenazan, porque el testigo firma algo sin leer, porque no entiende lo que está redactado y lo firma y después no es que se desdice, Sí, se lo redactó se alguien- corrige algún en el interesado. juicio, porque el testigo tenga un interés propio en no estar implicado en la causa y manda al frente a otro, y le sirve a algún fiscal o a algún juez o a la policía que ese diga esto, porque es parte de la banda de los policías, como por ejemplo José Gutiérrez, ¿te acordás? Ese testigo que en el 2011 yo denuncié en una declaración, este tipo está mintiendo. Y después cayó preso por la doctora Bence, en dos causas que trabajaba con la policía. Inventaba, él hacía de cuenta que era testigo, que veía cómo había comercio de estupefacientes para, digamos, meter preso a la contra de los que no le pagaban. Quiero decir, hay una multiplicidad. Está bien, pero eso queda en la arbitrariedad del juez y del fiscal. Si elige que ese testimonio, que si lo rascas un poco te das cuenta que es falso, lo toman por bueno e investigan por ahí. Bien. Hay un grado de complicidad del que está investigando. Bien, también. a veces hay simplemente una desidia en saber la verdad. A veces hay una necesidad de tener un responsable. Porque, digamos, los medios te piden un culpable y vos tenés que tener alguno. A veces simplemente es, y mira, no me quiero meter en problemas, pero todo sale a la luz en el juicio.
Por eso es que yo siempre digo, la gente que está imputada por un delito, que esté presa o imputada por un testigo que saben que es falso, lo mejor es ir a juicio. Nunca firmar un juicio abreviado. ¿Por qué? Porque en el juicio abreviado, igual que si el testigo se muere o desaparece, que suelen pasar mucho en los juicios, no lo encontramos más. No sé, se mudó. Se fue. Entonces se usa la declaración en comisaría o en fiscalía como que eso es válido y no lo podés contrarrestar. ¿Qué es el problema que pasa con los testigos de identidad reservada? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como ciudadanos, si queremos que se haga justicia, tenemos que colaborar con la justicia. Entonces, digamos, no vale tener miedo de decir la verdad, sino entonces, jodete, no pretendo... Yo recuerdo, Néstor, que el caso más alevoso de un testigo plantado últimamente fue el de estos dos que decían que habían visto al juez Casanelo en la Casa de Gobierno. Ambos procesados sin camino a juicio oral y público por haber mentido respecto de la presencia de Casanelo porque en la eso Casa hacía de caer Gobierno. la causa de Lázaro Báez. Absolutamente, la hacía caer porque hablaba de una complicidad entre el juez que tenía preso a Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero mira, yo hice un listado de 5 causas, algunas de ellas nos vamos a acordar muy claramente. Perdón, también Vudú tiró un montón de dardos contra Rigui, contra el procurador general en su momento, y tampoco sabemos si es verdad o no lo que dice Vudú, pero quiero decir, esto es una práctica de todos, digamos. Y además es muy variopinta. Mira, Gustavo Arribas, el titular de la AFI, denunció por falso testimonio a Meireles por la causa Odebrecht, el que dijo que le había hecho una transferencia. Está denunciado y está tramitando ante la justicia. En el caso Candela hay policías, ustedes lo conocen mejor que nosotros, que fueron denunciados por falso testimonio por haber desorientado la investigación. El ex juez Norberto Ollarvide está denunciado por falso testimonio por haber dicho que no conocía a Angelici, uno de los hombres que tenía, según se cuenta en tribunales, la misión de ir a decirle te tenés que ir. Y él dijo que no lo conocía pese a que había pruebas. Y lo había invitado al cumpleaños. Tal cual. Claro. En el cuádruple crimen de la Loma, Esteban lo debe conocer bien, había un remisero que dijo haber visto a alguien que después fue exculpado y desvinculado completamente, que lo había visto salir ensangrentado y en cueros de ese lugar. Y el caso más emblemático es el caso de la muerte de José Luis Cabezas. Allí hubo un testigo llamado Redruello que intentó dar vuelta a toda la causa, que finalmente terminó en condena confirmada. Bueno, en estos 5 casos, algunos políticos, otros con connotaciones exclusivamente policiales, en todos esos siempre estuvo la sospecha de que alguien había metido un testimonio falso para empeorar Un servicio de la inteligencia, cosa. una fuerza de seguridad, un abogado bien preparado, ¿qué? Alguno para hacerse famoso, alguno para cobrar recompensa, también un montón de cosas. Sí, pero cuando vos declarás falsamente, a ver, yo vengo declaro ante un juez que Trebuch lo vi cuando mataba a su mamá con una puñalada por la espalda y eso termina siendo mentira porque la mamá está viva, yo me como 10 años de prisión. Pero una cosa son los testigos falsos y otra cosa son los testigos arrepentidos. Y estos son los más interesantes. Los testigos arrepentidos son los que fueron parte de una maniobra en alguna escala y en un momento dado dicen, muchachos, ¿sabe qué? Yo no me como este caramelo solo, yo empiezo a hablar y hablo para arriba. Ayer en Animales Sueltos se conoció este testimonio. Una mujer arrepentida que empezó a hablar de lo que nosotros venimos hablando, que para nosotros es como el verdadero lavallato argentino, que es la mafia de los contenedores, los manejos que hubo en la aduana, en el tramo final del kirchnerismo. Y esa mujer, que nosotros se la presentamos acá, Gladys, se hacía llamar, que tenía un inexplicablemente... ¿2 Hammer era que tenía? Sí, 2 Hammer, 2 o 3, 2 Patri. camionetas... Patri, ella se hacía llamar Patri. 2 camionetas Hammer y vivía con un nivel de vida imposible de justificar. Bueno, está presa y empezó a hablar. Lo curioso es que después de todo lo que dijo y lo que ustedes van a escuchar ahora, la fiscal, ¿saben qué hizo? Nada. Un día de semana, casualmente un jueves, tocan la puerta de mi casa el señor Larch y el señor Néstor Kirchner en persona. Me presentan el proyecto Nacional y Popular y realmente me enamoré del proyecto Nacional y Popular porque me pareció una cosa que defendía los derechos de la persona. Larcher en ese momento sugirió, armó quienes iban a hacer la cúpula de la aduana en aquel momento, en el arranque del gobierno de Néstor Kirchner? Sí, estuvieron en el armado de lo que era el comercio exterior. ¿Qué pasó con este contenedor por el cual usted estuvo detenida hace unos días y estuvo procesada? ¿Eso fue una decisión suya o alguien le dio órdenes de ir a retirar ese contenedor con productos electrónicos? Las dos cosas.
una decisión mía por tomarlo, y me lo ofreció el señor Garcés, Gabriel Garcés. Yo personalmente considero que actué bien porque yo soy de la parte legal y la parte técnica. Hicieron esto, fueron por lo más simple. Yo lo presenté, sí, yo lo presenté. Yo les pasé los teléfonos, sí, yo les pasé los teléfonos. Yo dije que estaba judicializado, sí, yo dije que estaba judicializado. Pero yo no fui la que fue con los $30.000 adentro a llevarle a 2 funcionarios públicos. Ni se hice saltar ninguna parte del sistema. Estaba afuera en Exolgan, sí, están todas las cámaras afuera. 8 horas esperé. ¿Llamaba compulsivamente a Víctor Palomino? Sí, llamaba compulsivamente a Víctor Palomino, diciendo qué pasó. ¿Qué pasó? Lo llamé a Garcés diciendo que tenía un problema, me dio consejos de moral y me cortó el teléfono. Bueno, todo eso están en los WhatsApp. ¿Quién era el cliente suyo en este caso? Gabriel Garcés y Gabriel Traficante, que son socios. ¿Son socios son que en muchísimas sociedades. Garcés y Traficante tienen algunas relaciones políticas con el kirchnerismo, son empresarios que se dedican solamente al comercio exterior. ¿Usted cómo los calificaría? Siempre estuvieron relacionados a lo que era el viejo compañero Damián Sierra, que era policía aduanera, pero en realidad no era policía aduanera, que después sabíamos de los pasillos, los que transitábamos. Viejo compañero, Damián Sierra, ¿también era militante del peronismo, del kirchnerismo? Y sí, porque son de turno. Yo no me puedo decir que es kirchnerista puro. ¿Sí? Yo soy kirchnerista puro porque nací con Néstor Kirchner, en el cual por el proyecto no estoy arrepentida, pero sí estoy arrepentida por la forma de los sobornos y demás, porque la corrupción era parte de lo que era el sistema. Si usted no llevaba lo que tenía que llevar, por decirlo de alguna manera cristiana, el diezmo, no sacaba, ¿puedo decir la palabra? Sí, adelante. No sacaba un puto contenedor. Le quedaba durmiendo ahí, ni un papel lo llegaba a mover. Usted contaba que un contenedor puede tener un valor de $3.800.000 vendido en el mercado. ¿Cuánto ganaban los contrabandistas? ¿Con cuánto se quedan aproximadamente? Y lo están cobrando $150.000 más o menos. La operación era inmediata, en 3 días te salía un contenedor. ¿Y más o menos en qué cantidad de contenedores usted sabe o escuchó que entraron? Lo que dicen los medios. Lo que dicen los medios no está ni exagerado. Los 900 contenedores. Los 900 contenedores judicializados. Usted está procesada por un contenedor, pero hablamos de 900 y usted habló de la mega causa. Claro, ahora me estoy interiorizando y leyendo todo. Yo siempre, no sé cuál es la palabra correcta, la vista gorda, me callé, como cualquier compañero que se calla al conocer una cosa así. ¿Y Damián Sierra tenía relaciones con Garcés y Traficante? Sí. Pero usted sabe que Damián Sierra estaba contratado por contrainteligencia de la CIDE, o sea que tenía como un doble papel de... Para nosotros era policía aduanera. Solamente a usted le contrataron por este contenedor. Por este contenedor, porque claro. Aparte son vecinos del country, del Saint Thomas. Traficante, que nosotros en la jerga le decimos gavité, lindeaba al costado de mi casa. Para mí era un monstruo. Un monstruo en el sentido de que usted sabe que hacía muchas operaciones de comercio exterior. Sí, las volqué, estuvieron en secreto de sumario y ahora ya están abiertas. Sí, las volqué. Y usted obviamente era mi libertad, entonces tenía que aportar algo. ¿Usted tiene más información para volcar en la causa judicial, para contar? Sí, hay más información. ¿Usted tiene más información que si le dan la condición de arrepentida estaría dispuesta a darle a la justicia? Por supuesto, porque está en juego mi libertad. ¿Usted conoce, ha tenido un contacto con Claudio El Mono Minichelli, que está detenido en otra de las causas de este caso llamado la mafia de los contenedores? Por supuesto, sí. ¿Y cómo lo conoce? Y lo conocemos no le puedo decir puntualmente, me lo presentaron en el Café La Victoria, no puedo decir. Es del trabajo. Yo me crié dentro de lo que es la aduana y lo que es el puerto. ¿Y a Barreiro? También. ¿Y tuvo alguna tipo de relación comerciales con ellos? No, más que un hola y chau. Yo nunca me acerqué a eso. Para mí eran monstruos, como vuelvo, no sé si cabe la palabra. Eran gente demasiado grande. Bueno, esta historia yo se las vengo contando también en folletín, ¿sí? Y les vengo diciendo, muchachos, cuidado con lo de la mafia de los contenedores, porque ahí hay una caja de dinero negro que se repartía y que subía para todos lados, inmenso. Bueno, ahora se acaba de conocer esta misma tarde el procesamiento de uno de los 2 muchachos que mencionaba esta mujer, ¿sí?
Gabriel Garcés, ¿sí? Había querido salir del país el jueves, oportunamente se iba a tomar unas vacaciones, pero le dijeron, no, mire señor, usted no puede salir, y hoy, esta tarde, lo acaban de procesar. Es otro de los procesados. Recuerden que yo les fui contando cómo iba subiendo esto hacia arriba, y que los Gabrieles, Gabriel Garcés y un señor increíblemente llamado Gabriel Traficante, que se dedicaba al contrabando, quedaron también involucrados en esta trama, que está investigándose en 3 juzgados, pero todo confluye al mismo esquema. Cómo se repartían durante el kirchnerismo la aduana para meter contrabando. Básicamente la maniobra era hablar de que estaban trayendo adornos navideños o flores de plástico y adentro venía textiles caras, electrónica y todo esto. Y me encanta el personaje de esta mujer, Esteban. Gladys Fabiana Fernández, alias Patri, sí, la que escuchábamos recién, la famosa arrepentida, que tenía esas 2 Hammers, que vivía en ese country que ella nombró en el barrio de Hurlingham, en el partido de Hurlingham, y donde evidentemente iba Gaby Garcés, ¿sí? Ella misma lo dice, era indudablemente una dirigente del kirchnerismo. Bueno, Garcés le cortó el teléfono una vez que ella estaba por caer presa, pero ahora Garcés también está procesado en esta cosa. Pero mañana, hablando de gente con problemas de cárcel, se va a discutir en la Cámara de Diputados el desafuero de Julio De Vido. ¿Cómo queda De Vido? En cuanto la Cámara de Diputados se apruebe el desafuero, automáticamente va preso. No hay forma de evitarlo ya. Los planteos ¿De dónde se lo van a llevar? La izquierda ya adelantó que va a votar por el desafuero. Hoy en comisión hubo dictamen. Sí, 25 a 23 fue la presuntamente se lo van a llevar de su casa. Él estaba allí aguardando. Por algo tomó licencia. Él quería evitar la escena de que se lo llevaran de la banca. Tal cual. De cualquier manera, la votación que se va a realizar mañana tiene como correlato inmediato que hay 2 órdenes de detención. Contábamos ayer que De Vido intentó, a través de sus abogados, frenar esas órdenes de detención. Hoy le sufrió sendos reveses en esos intentos, con lo cual las 2 órdenes de detención, una del juez Luis Rodríguez, otra del juez Claudio Bonadío, están vigentes, y si no se han concretado es porque todavía está protegido por los fueros. En cuanto a los fueros caigan, cuando se vote, no hace falta esperar nada más. Hace falta que se lo comuniquen formalmente a los juzgados para que los juzgados le den la orden a Fuerza de Seguridad, vayan y deténganlo. El diputado Tonelli del PRO, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo, mañana pasa la noche en la cárcel. Bueno, son 2 causas. Una tiene que ver con los desmanejos en Río Turbio, haber gastado dinero en la minera de Río Turbio, en un tren. Eso en su momento se conoció cuando el juez Luis Rodríguez pidió el desafuero, o sea, pidió que lo detuvieran a De Vido. El fiscal Stornelli pidió, el juez Rodríguez no pidió la detención, y ahí quedó el debate. La otra causa, también yo se la vengo contando en folletines, y tiene que ver con los buques de gas licuado. Esa es la causa del juez Bonadío, que cobró como mucho movimiento cuando la semana pasada detuvieron a Roberto Barata, que era la mano de derecha de De Vido. Marcelo Delecho es abogado, trabajó en Enarsa, y desde Enarsa vos pudiste ver de qué se trataba esta maniobra. Obviamente el objetivo nuestro era determinar cómo ingresaban fondos en otros países a través del ilícito que se cometía en Enarsa. Eran los buques de gas licuado que se pagaban de más. Para que la gente entienda, porque a veces uno sobreentiende que la gente entiende de esto. Es así. Sí, es un quilombo. Y es un lío, es así. Un buque trae GNL. GNL no es ni más ni menos que gas 6 veces comprimido. En vez de 6 buques se trae un solo buque, viene comprimido, es agua color celeste, se pone abarloado a un barco que se llama el regasificador. Ese regasificador son como 400 kilómetros, parece que no, de bridas adentro, y llega a pasar a brida 60 kilos por metro cúbico de gas. Y eso se convierte en electricidad. Eso se convierte en gas, lo que uno conoce como gas domiciliario. Bien, ¿qué pasó? El primer punto es el siguiente. A fines del 2004 se crea la compañía Enarsa. Empezamos por la matriz energética. Nosotros antes dependíamos, obviamente, de nuestra propia generación de fuel oil para algunos sistemas tipo isla, es decir, estaba Villa Gesell y afuera estaba la cooperativa de electricidad de Villa Gesell que le generaba electricidad a Villa Gesell. Así pasaba con Mar del Plata y así uno conocía dentro de... Así como el gerente del Banco Nación era parte del protocolo. Sí, uno conocía el de la cooperativa eléctrica. Uno conocía el de la cooperativa eléctrica. O el del cable del pueblo. Efectivamente. Hoy en día hay algo que se llama el MEM, que es Mercado Electrónico Mayorista, donde
está todo interconectado, a lo cual si uno tuviese un suero, para que la gente entienda, no importa dónde te pinchan o dónde van a poner la medicina dentro de ese suero, va a terminar cayendo por la vía hacia uno. Ese sistema empezó a generarse obviamente con generadoras que son duales. O se quema gasoil, o se quema fuel oil, o se quema gas. Entonces, eso era producto del déficit energético. Era el producto también de la económico también, un poquito. Sí, pero también de la desinversión. A ver, se podrían haber seguido dos caminos y acá se siguió por un camino. Nadie va preso por un tema de criterio. Acá van las personas detenidas por un tema de una estafa al fisco, no por un tema de criterio. ¿Cuánta guita? La pericia da 6.900 millones de dólares de sobreprecio. Perdón, vos empezaste diciendo empezaron la investigación por el desvío del dinero. En particular... ¿Eso qué sería? ¿Lavado de la guita de la coima sería? Bueno, el tema... ¿Puedes decir nuevo la cifra? Perdóname. ¿Cómo es la cifra? Son casi 7.000 millones de dólares lo que da la primera pericia. Lo que se pagó de más. Sí. 20 años de presupuesto de un municipio del conurbano. Que estaría guardado ¿dónde? Sí, te iba a decir que es más de la mitad del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sí. El tema es así. A ver, el tema es el siguiente. Como nosotros teníamos en Argentina, existía el bloqueo por el juez Griesa, ustedes recuerdan eso, Sí. Entonces los buques, estos buques que traen este gas, ¿qué pasa? El armador, que es el dueño del barco, para que la gente entienda, el dueño del barco era el dueño de la carga. Yo decía, usted además de hacerme el flete, usted va a ser como que es dueño de este gas, usted va a ser que es el dueño de este gas. Para que no embarguen el gas. Para que no embarguen el gas. A lo cual hemos tenido gas de Sri Lanka, de países que obviamente no tienen gas, que eran las banderas de conveniencia de estos buques. Falsedad ideológica. A lo cual, sí, además hay doble seguro ambiental, se llama DES, Destination Shipping, en vez de CFOFOB. Es una modalidad. Llegaba a Ingeniero White y ese buque, para hacer esos 30 kilómetros de ingreso, ahí tenés el segundo ilícito, que más allá del sobreprecio, de que ahora vamos a ver lo que se llama millón de BTU y cuánto se pagaba y no se pagaba, vamos a ver un segundo ilícito que es que para ingresar un buque en Rotterdam, que es un país realmente caro, está valiendo $150.000. ¿Ustedes saben cuánto costaba ingresarlo el Ingeniero White en Bahía Blanca? Más barato. $600.000. Entre 480.000 más caro que Rotterdam. y ¿Y ahí cómo entraba el Caballo Suárez? Ahí está. Después había algunos temas que eran divertidos, pero había que estar ahí. Es decir, yo no creo realmente, y vos me conocés, yo hago básicamente narcotráfico, pero había que ir a Ingeniero White y estar ahí y ver. Toda la operación, perdóname, se empezaba a hacer o a las 6:59 de la mañana o a las 7:01 de la tarde, para que toda la operación de los remolcadores fuera en un horario inhábil. Pagaron los extras. Doble. La Argentina era el único país que pagaba ese nivel de dinero. Me cuentan, por ejemplo, de Japón pagaba lo mismo que la Argentina. Bueno, justamente, uno de los criterios por el cual están apelando, o seguramente van a apelar el fallo, es porque dicen que el perito que se usó, que es Cohen, está haciendo un cálculo, es muy complicado para la gente, pero está haciendo un cálculo contra un commodity que es el de Estados Unidos, el Hughes, y se debería usar el de Japón. Pero es algo tremendamente técnico. Yo estoy dándole algo tremendamente concreto a la gente para que la gente entienda. ¿Por qué termina procesado también Roberto Dromi, que era un hombre de los 90 y que no era funcionario? A ver, Dromi es diferente. Dromi estaba de los dos lados del mostrador. Claro. Es decir, asesoraba... Era el privatizador de Menem. Sí. Él asesoraba a una compañía en España, no importa, asesoraba a una compañía para adecuarse a Argentina y después venía a ENARSA y decía, yo sugiero que venga esa compañía. Sí. A lo cual había ahí algún tipo de incompatibilidad. Le diría que lo más grave acá no es lo de Dromi. El tema es que todo el dinero que faltaba a ustedes cuando querían ir a Disney, tenían que sacar $500 por el banco y explicar en un formulario azul de por qué iban a tocar a Mickey Mouse, esto y lo otro, y si iban a ir a Orlando, esto y lo otro. Bueno, en ese contexto, ENARSA, en ese periodo, ENARSA sacaba miles de millones de dólares a través de Panamá sobre texto para pagar a estos armadores y después aparecían los pesos para pagar a los gastos portuarios en Bahía Blanca. Ahora, para pagar los gastos en Bahía Blanca se facturaban en dólares. Es decir, todo el dinero iba a Panamá para que terminaran apareciendo misteriosamente pesos para pagar. ¿Se puede rastrear cómo se fumó ese sobreprecio? Sí.
Decilo. ¿Va a aparecer? Pues, ¿va a aparecer ¿Dónde está una la cuenta guita? de un funcionario en algún lado? Porque hasta ahora no aparecieron. Bueno, tampoco han citado seguramente a los armadores. Digo, a ver, acá hay a ver, es un muy buen comienzo. Creo que quedó claro la tipicidad. Digamos, si uno lee la resolución está más que clara. Pero creo que claramente van a tener que citar a los armadores, a más de un armador, y explicar a ver qué hizo con esos armadores. Nosotros hicimos un dibujito con Juan Enrique, a ver si nos equivocamos, Marcelo. Escuchaba atentamente a Marcelo. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares de gas importado desde el año 2008. Se estima un sobreprecio del 100%, o sea, la mitad. 7.000 millones de dólares. Y la pregunta que le hago a Marcelo, ¿qué tiene que ver estas empresas, la auditoría interna? Yo fui auditor interno de un banco internacional y sé que para cualquier proceso de compra internacional figuraba la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, la Auditoría Interna IPF, Price, WaterhouseCoopers, ENARSA y la Universidad de Buenos Aires. Esas auditorías tienen que explicar qué pasó. Ahora, rápidamente, Rolo, acá tenés los precios. Mirá, los precios en local... Era más barato, Espera, antes de ir a los precios. producción. ¿Qué pasa con las auditorías? ¿Se hicieron auditorías? ¿Cómo pudo pasar esto sin auditorías? Bueno, solo para dar un ejemplo, primero, las auditorías. Por ejemplo, Recordemos siempre que esto es lo que metió preso a Barata y lo va a meter preso debido. Estamos hablando de esto. Y los bolsos de López parecen un poroto al lado de esto. Semejante cantidad de dinero. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Menos que un vuelto. Sí. Ahora, a ver, lo de que me decías las auditorías. A ver, la Universidad de Buenos Aires creo que le proveía, en teoría había pasantías, esto y lo otro. En términos de SIGEN, Auditoría General de la Nación, la última auditoría, que fue el último balance que yo recuerdo, del 2014, la persona, una de las auditoras que auditó el balance del 2014 fue la misma auditora que auditó a Aerolíneas Argentinas y le dijo que la gestión de Recalde fue impecable. Es decir, eran juez y parte. Son responsables. Y claramente. Se habla que en el expediente no hay firma de debido, o sea que los auditores, si firmaron los informes, tienen tanta responsabilidad en los hechos de corrupción. ¿Por qué no metieron preso a Barata sin decir a Guava? A ver, uno tiene, si bien claramente podemos después discutir el quantum, acá el doctor sabe que en la justicia argentina el quantum no existe. En ¿Cuánto te llevaste? Si son 2.000 millones de dólares o si son 6.976 millones de dólares, no cambia la tipicidad. Tal cual. O 200 pesos. O 200 pesos, digamos, no cambia la tipicidad. A lo cual se entendió que había, obviamente, una semiprimera prueba de bla, 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 bla. Les estoy contando ejemplos bastante más pornográficos, así como todos recuerdan la imagen de, como digo yo, de Moreno con los guantes diciendo acá no se vota. Fue una imagen que nos quedó a todos. Sí. Bueno, hay imágenes que nos quedó a todos de facturas de 5 remolcadores cuando el ingeniero Huerta hizo solo 3. Ahora, pregunto una cosa. ¿La Auditoría General de la Nación no es encabezada por un miembro de la oposición del gobierno? Sí, pero hay que saber muchísimo del tema. Yo soy especialista en narcotráfico y a mí yo tuve que estar un año para analizar otro tipo de cosas que pasaban adentro. Pero hay que realmente estudiar muchísimo el tema para entender los millones de BTU, cuál es la conversión calorífica para que eso pueda ser... No, porque digo, vivos hay en todas partes, pero si no se audita o no hay un funcionario que audite como corresponde, entonces es lo mismo que nada. Gastamos el sueldo al sabía mucho de estos tecnicismos. Sabía mucho de ¿no? tecnicismos, pero claramente lo que está mostrando es un autismo político. ¿Qué pasa porque con siempre los que... caen por lo mismo. Vos fijate que hace 2 años se fueron y ya están detenidos. Es decir, que bien las cosas no hicieron. Yo te preguntaba, ¿por qué iba preso Barata? ¿Era el que definía algo realmente? Las órdenes se daban por teléfono, las daba él. Yo veo ¿Por teléfono? ¿No se firmaba? Yo estoy... ¿Semejantes compras se Yo daban lo por único que teléfono? estoy haciendo es describiendo la causa. Acá el que investigó es el juez Claudio Bonadío y obviamente un fiscal que realmente se puso la investigación al hombro, como Carlos Tolmen. Ahora, yo lo que puedo hacer es explicarles un poco para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Hay sobreprecios en todas las contrataciones de buques que han venido, independientemente de los criterios, si es el HUBS o no el HUBS. Es decir, si el commodity, esto y lo otro. Hay sobreprecios en todo lo que es agenciamiento marítimo. Hay una fuga de capitales hacia el exterior totalmente inexplicable. Hay un problema de seguros. Es decir, y sobre todo, todavía, con esto quiero terminar. Perdón, Sí. y todavía estamos hablando del 30% de NARSA, porque está faltando toda la matriz de gasoil que ENARSA importaba para ser quemado para generar electricidad y está faltando la construcción
de las 2 centrales termoeléctricas más grandes que tiene el país. Muchachos, así nos vamos. 6.900 millones de dólares, debido, está a punto de ir preso por 2 causas. En una de ellas están estudiando un faltante de 6.900 millones de dólares. Con esto los vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Cuando una obra se termina, llegan muchas más cosas de las que imaginamos. Y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuando una obra se termina, llegan muchas más cosas de las que imaginamos. Y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.